Shalom, Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Entramos en Ezequiel 14. Y durante este tiempo en nuestra historia, la nación de Israel estaba entregada a idolatría. Y no solamente el ciudadano ordinario, pero los líderes de Israel, los sacerdotes y los gobernantes. Y Ezequiel, siendo profeta de ese tiempo, habló por el Señor en estos días y les advirtió del juicio que vendría. Y poco después vino el juicio en forma del ejército de Babilonia. Y Babilonia conquistó a Israel. Entonces empezamos aquí en Ezequiel 14:1. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel, y mientras estaban sentados conmigo, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Y el Señor estaba hablando de líderes religiosos, ¿verdad? Sacerdotes y gobernantes. Líderes que al exterior iban por las mociones, jugaban el rollo de ser sacerdote, aparentaban servir al Señor. Cargaban el título de sacerdote, cargaban el título de obispo y en el exterior declaraban servir al Señor Yahweh, pero en el interior el Señor los conocía muy bien y conocía que ellos habían entregado su corazón a ídolos. Continuamos, dice, se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Y aquí entendemos el pensar del Señor. Cómo el Señor está dispuesto a ignorar y ha ignorado a las oraciones y a las peticiones de una persona hipócrita o una persona de doble mente. Alguien que está dividido. Alguien que aparenta servir al Señor y proclama servir al Señor, pero en el interior es algo diferente. Y tiene ídolos y se entrega a pecado. Verso 4, diles, esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Y aquí el Señor, en otras palabras, Él le leyó la mente a estos líderes que se presentaron ante Ezequiel. Porque Ezequiel era profeta. Y buscaban a Ezequiel. Y el Señor dijo esto: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído, y estos ídolos en nuestros corazones pueden ser diversas cosas. No tiene que ser una estatua, o un ídolo que tienes en tu casa. Por supuesto, eso es malo y no deberíamos tener ningún ídolo, ninguna estatua en nuestra casa para adorarla, pero esto va más profundo. Esto dice ídolos en su corazón y han caído en pecado. Dinero puede ser un ídolo para una persona. Una mujer puede ser un ídolo para una persona. Tus hijos pueden ser un ídolo. Tú mismo, si eres egoísta y tienes delusiones de grandeza y una persona enamorada con su propio ser, tú puedes ser tu propio ídolo.
entregándote a tus placeres y lo que tú quieres y lo que tú deseas. Entonces el Señor sabía esto y dijo: les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Y por eso el Señor trajo la esclavitud sobre los israelitas en este tiempo. Y por eso el Señor trajo la esclavitud sobre nuestra gente, los israelitas, en el cautiverio más reciente, que fue la conquista de el negro, el hermano moreno, ¿verdad? Que fue puesto en esclavitud bajo el hombre blanco. La conquista de los nativos indios de las Américas, nuestros hermanos del Reino del Norte. La conquista de el latino, ¿verdad? Y de nuevo, cuando digo latino no hablo de un español. Hablo de las tribus indígenas de las Américas que fueron masacradas y destruidas y puestas en esclavitud. El Señor permitió que nuestros enemigos nos destruyan y que nos pongan en cadenas por causa de la idolatría, el sacrificio humano, la injusticia. Antes de que viniera el hombre blanco a esclavizar a Jacob en este lado, nuestra gente se ponía a ellos mismos en esclavitud. Una tribu esclavizaba a otra tribu, siendo hermanos, siendo de la misma nación, ¿verdad? Entonces el Señor permite que juicios como estos nos dominen cuando nos apartamos de Él. Continuamos, dice: por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de comer salaquia y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo, el Señor, les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado. Después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por sus pecados. De este modo, los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y por tanto a no contaminarse con el pecado. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. El Señor castigó a su pueblo y continúa a castigarlo en esperanza de que abandonen su maldad, de que regresen a Él. Pero entendemos que según la profecía, según la voluntad del Señor, la mayoría de nuestra propia gente no va a escuchar el mensaje del Señor. La mayoría de nuestra gente va a aprender a las malas y tendrán que morir primero antes de que todo Israel sea salvo. Continuamos, dice: luego recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí, y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento, y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como animales, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí. Su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. Estos eran hombres justos en nuestra historia.
Y sabemos muy bien que el Señor no solamente salvó a Noé, pero a su familia. No solamente el Señor le enseñó misericordia a estos hombres, pero le enseñó misericordia a otros también. Pero aquí el Señor está haciendo un punto. El punto de que el Señor Él no tiene que tener misericordia de todos. Y esto es algo que nosotros, hermanos en la fe, debemos entender. El Señor no tiene que tener misericordia de nuestra familia. Y aquí entra otro punto de que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos el camino correcto. Podemos instruirlos en el camino. Podemos intentar instruir a nuestra mujer en el camino correcto. Podemos extender este conocimiento del Señor a la gente, pero al fin del día, sean nuestros hijos o nuestra esposa o para una hermana su esposo, el Señor decide al fin del día. Y no todos van a captar este mensaje, lo van a despreciar. Pero no te atormentes si tus hijos no quieren aceptar al Señor. Tú hiciste lo que pudiste hacer. Tú diste advertencia. Tú quisiste enseñarles. Pero al fin del día esta es la decisión del Señor. Y esto es entre tu hijo o tu hija y el Señor. Tú no puedes meterte. Acordémonos que Samuel el profeta era un hombre justo. Un hermoso hombre del Señor. Pero sus hijos no eran justos. Así que un hombre justo puede tener hijos malditos. Y un padre maldito puede tener hijos justos. Al fin del día el Señor decide con quién tiene una relación. Entonces, nomás poniendo eso en tu mente, hermano o hermana, hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros queridos. Pero si ellos no quieren escuchar, no los podemos obligar. Verso 15. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran a la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres estuvieran ahí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarían solo ellos 3, pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como animales. Y el Señor va a hacer estas cosas en estos últimos días. El Señor va a juzgar al mundo y a la gente. Salaki, hermanos, estoy en un break en el trabajo. Voy a tener que terminar este video corto. Salakia, pero voy a leer unos versos más. Ezequiel 14 y 19. O supongamos que yo derramaría mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como a animales. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos 3 se salvarían por causa de su justicia. Y por eso, hermanos, es muy importante que permanezcamos enfocados en nuestra relación con el Señor. Tú no puedes vivir por otros, tú no puedes actuar por otros, tú no puedes arrepentirte por otra persona. Tú debes enfocarte en tu relación con el Señor. Y si el Señor tiene misericordia de nuestros amados, pero vamos a ser puestos a prueba, hermanos y hermanas. Y no se preocupen que en el reino del Señor nuestros queridos van a regresar. Van a regresar en esos nuevos cuerpos que el Señor nos prometió y ya no van a pecar.
Pero en este lado, hermanos, estamos en un camino estrecho. No pierdas tu enfoque, ¿ok? Y no te desesperes cuando la gente no quiera escucharte. Acuérdate, el Señor es quien enseña misericordia, ¿ok? So con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakodash, Yahweh Bahashem Yahweh Shai Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.